Laim Yenagat, Danisa Lescano, In Mocoy la C. Yo soy Danisa Lescano y pertenezco al pueblo mocoví. ¿Cuál fue el momento o la experiencia que te impulsó a empezar a escribir tus propias canciones? Siempre me gustó leer y creo que me apasionó desde chiquita, pero fue un momento exacto donde un profesor llamado Miguel Bocchini, en una clase de música justamente, nos pedía hacer breves escritos para unir y hacer una canción. En ese momento despertó en mí un gran interés por, más allá de que ya se había armado una hermosa canción, de seguir escribiendo por mi cuenta propia, y ahí descubrí que era algo que me gustaba y bueno, y no paré. En tu comunidad, ¿cuál ha sido históricamente el rol de las mujeres, niños, niñas? Históricamente el rol de las mujeres era obviamente maternar, y no es que el núcleo es para una sola madre, sino que se materna comunitariamente, o sea que los niños también estaban al cuidado de todas las madres, de todas las familias. Por eso siempre aludimos a la vida comunitaria. Ya después con el tiempo obviamente esos roles se fueron cambiando. ¿Qué significa para vos el concepto de despatriarcalización aplicado a tu poesía y a tu vida? Es que justamente yo nazco en un contexto de lucha, de conformación de la comunidad, entonces yo en ese momento, obviamente era bebé, pero ya en ese momento, en esa lucha ya había mujeres incluidas, luchando por los pueblos de los derechos, por instituciones para la comunidad. Entonces yo obviamente crecí con toda esa carga, esa energía, y creo ya que ya lo veía natural, las injusticias primeramente sistemáticas hacia los pueblos originarios, y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con el patriarcado, que justamente cuando yo también justo se da que empiezo a estudiar, y ahí me empieza como a abrir a otro mundo que yo no conocía, y bueno, un poco mis letras también reflejan esa coyuntura que nace ahí, donde yo empiezo a decir, no, esto no tiene que ser así, esto está mal, que alude justamente a todo el sistema patriarcal. ¿De qué manera sentís que tus letras desafían la narrativa o las estructuras patriarcales tradicionales de tu comunidad? En primer lugar, ya que yo como mujer haga música, ya es el primer desafío, porque era impensado primeramente darle la voz a las mujeres. Antiguamente el pueblo mocoví era comandado por hombres, caciques hombres y demás, y ya con el tiempo después se le fue dando el lugar merecido a las mujeres. Entonces ya como primera cosa, ser mujer y escribir canciones, y encima que esas canciones tengan repercusión en otras mujeres de otras comunidades incluso, la verdad que fue muy significativo, como que al principio también obviamente muchos no estaban de acuerdo, la comunidad en sí es como que dicen ¿por qué ella tiene que hablar? ¿Por qué ella tiene que hacer canciones? ¿Por qué tenemos que escuchar las canciones de ella? Cuando yo como mujer también se nos otorga un permiso de los ancianos, entonces ellos los ancianos al darme ese empujón y ese apoyo necesitaba, obviamente empecé a hacer esa voz de la comunidad y de las mujeres. ¿Hay alguna canción en particular que considere como un himno, una declaración de principio de esta lucha por la despatriarcalización? ¿Hay alguna canción que vos decís, bueno, esta es el quiebre? Mujer Originaria. Mujer Originaria. Mujer Originaria es una canción que yo la hice justamente, pensando en la vida que vivió mi abuela y sus hermanas, en toda esa persecución por los colonos, toda esa lucha que ellas tuvieron que vivir. Entonces, bueno, es una canción, la verdad que muy, muy profunda, y que justamente es la bandera del feminismo originario. Bueno, ¿cómo reacciona el público? A ver, en la comunidad o afuera de la comunidad,
con estas canciones, estos mensajes que rompen lo establecido, lo estructurado, digamos. Es algo que no me esperaba, pero también tiene que ver con el trabajo colaborativo en conjunto con el profe Miguel, que se pueda escuchar en las canciones, que la trabajen para dar una clase, que se puedan escuchar en escuelas de otros pueblos o incluso en otras comunidades. La verdad que es increíble. Y una anécdota que jamás me voy a olvidar, que a mí me toman como referente para empezar a luchar contra el patriarcado, por ejemplo, en una comunidad que vino, se acercó una mujer y me dijo: gracias a tus canciones y a tu lucha, nosotras ahora nos animamos a hablar. Así que creo que la trascendencia que tiene, obviamente no era esperada, porque yo la escribía en un momento de decir, bueno, hoy tengo esta idea, la escribo y se la mando a Bocchini a ver qué tal, y que tenga después toda esta aceptación, la verdad que es maravilloso. Muchas mujeres indígenas han sido silenciadas históricamente. ¿Cómo utilizar tu voz para amplificar las voces y las luchas de otras mujeres de tu pueblo? O de otros pueblos también. Sí. Yo creo que tiene, en primer lugar, el compromiso, el estudio, obviamente, y la fuerza designada para mí por mis ancestros, junto a todas estas canciones y a toda este don de sabiduría que dice uno de los ancianos que yo tengo, es la voz que lleva para darle la voz a esas mujeres que quedaron en la lucha, que dieron la vida por la lucha indígena. Así que, y obviamente tiene que ver, y yo siempre agradezco un montón, espacios como este, por ejemplo, y mucho otro espacio donde se me permite llevar esa voz. Mira, ahora te voy a llevar con el tema de la tierra y la naturaleza. Sí. En muchas cosmovisiones indígenas, la relación con la tierra, la naturaleza es central. ¿Cómo se conecta tu activismo de género con el activismo ambiental y territorial en tus letras de alguna otra forma, si es que lo haces de alguna forma? Yo creo que en una época donde estamos tan contaminados con tanto capitalismo, a veces cuesta un poco relacionarse íntimamente con la tierra, pero hay muchas de mis canciones que te llevan un ratito, por un momento, a reflexionar sobre los protectores de la tierra, sobre todo lo que importa, lo que nosotros valoramos de nuestra madre tierra. Así que de esa parte, por lo menos, mi aporte va por ese lado. Bien. ¿Sentí que tu identidad como mujer indígena te da una perspectiva única sobre el feminismo y la despatriarcalización, que quizás se diferencia del feminismo occidental o urbano, o son parecidos? Yo lo que siempre digo, yo soy, o hago y soy feminista originaria, hago feminismo originario, que por ahí es una palabra que incluso choca para algunas mujeres mayores de la comunidad, porque al escuchar feminismo es como una palabra muy hostil, se podría decir. Entonces yo trato de aplicar siempre feminismo originario, porque yo llevo la voz y la lucha de todas las mujeres que no pueden estar. Entonces yo soy y trato también de contagiar un poco de ese feminismo, de compartirlo y de permitirle abrirse a que la palabra feminismo no es mala, sino que el patriarcado es malo y que la lucha es contra eso. ¿Qué sueños o metas tenés para las próximas generaciones de niñas jóvenes indígenas? Es algo, no sé si dirías sueño con esto, pero me gustaría que las niñas, incluso niñas, adolescentes, porque a mí me pasó, salgan de ese rol de salir de la secundaria y ser madres y dedicarse a eso.
sino que puedan tener una perspectiva más a futuro, que pueda contribuir a la lucha y contribuir a ella misma como mujeres profesionales. Bien. Así que, y siempre trato de decirles, y en las clases de incentivarlas, es hermoso ser madre porque lo soy, pero más hermoso es poder valorarse como mujer y aportar a la lucha que te antecede como mujer originaria. La despatriarcalización no es solamente, yo sobre todo lo veo en tus canciones, no es solo hablar sobre el poder digamos, el rol de la mujer, sino que también veo que vos fuiste incluyendo las voces de los jóvenes y de los niños. Esa es una forma de despatriarcalización también, ¿o no? ¿Vos qué opinás? Y sí, porque también el lugar siempre era para los adultos. Y creo que la despatriarcalización también en las canciones permite darle lugar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que en otros tiempos era impensado, porque los que educaban eran los adultos, lo que hablaban eran los adultos, los niños siempre tenían que esperar. Y ahora que los niños puedan llevar y compartir esas voces a través de las canciones, me parece una forma también de despatriarcalización. ¿Querés dar un mensaje de agradecimiento final, algo? Esto va a ir para que vos lo va a ver toda América Latina. Estamos, no sé si querés dar un mensaje final. Dale. Como siempre digo, gracias por el espacio, Shalom Yatik y Tito Maloquí. Después lo traducimos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.